Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo a los oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien nos facilita con su labor la emisión del programa para que llegue impecablemente hasta ustedes. E igualmente agradecimientos a las 4 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades de la Fundación Entre Líneas. Estas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Desde hace unas semanas yo he venido adelantando una labor consistente en tratar de entablar un diálogo con los frutos del trabajo de estudio, análisis y discusión que adelanta la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, la EMS, en sus 6 seminarios. La escuela tiene 6 seminarios, cada uno de los cuales sesiona en un día respectivo de la semana. Esos seminarios son el de Nietzsche, el de Marx, el de Freud, el de literatura, el de Stanislao Zuleta y el de poesía. Pues bien, entonces lo que he querido adelantar con el programa es articular el trabajo de esos 6 seminarios, recoger sus frutos y aportar algo de mi propio peculio. Veníamos en eso y por ende correspondería que el programa de hoy se centrara en la 4ª semana de actividades de la escuela. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días en Colombia, tan dolorosos, tan trágicos, tan terribles, unos acontecimientos donde parece ser que el Estado le hubiera declarado la guerra a la sociedad civil y en particular a la juventud, no permiten que se hagan las cosas como si nada estuviera sucediendo. Entonces, la EMS, por acuerdo general de sus miembros, decidió que esta semana que comienza hoy no estará dedicada al trámite normal de los seminarios, sino a establecer una reflexión detenida sobre la coyuntura actual de Colombia, que adelantaremos a lo largo de esta semana, examinando una problemática particular de la coyuntura en cada día y con algunos invitados que nos permitirán tener algunas luces. Pero eso entonces también concierne con el programa, porque para mí era imposible hacer el programa como si aquí no estuviera sucediendo nada. Entonces yo también hago un receso en la secuencia del programa. Un receso no quiere decir una parálisis, quiere decir un cambio de frente en la actividad, y así como ha hecho la MS, que no es que se desmoviliza, sino que se aplica a pensar lo que es urgente y apremiante, igual quiero hacerlo con el programa. Entonces el programa del día de hoy tendrá una temática excepcional, y es que a la luz de lo que estamos viviendo, a mí me pareció muy importante examinar un aspecto que usualmente no se somete a examen y que sin embargo es de mucho calado y de mucha importancia. Y ofrezco unos elementos que anteceden a la indicación de qué es lo que voy a desarrollar.
Yo recibí varios mensajes y llamadas en el transcurso de estos días de algunos estudiantes míos profundamente afectados por lo que estaba sucediendo, pero profundamente afectados era angustiados, absolutamente desconcertados, incluso en ocasiones con llanto, y eso a mí me hizo cavilar acerca de los costos que tienen estos acontecimientos que están dándose en Colombia y muy en particular de la reacción brutal que ha tenido el Estado para con la protesta social. Y es que sobre todo en los sectores jóvenes se ha producido un desgaste anímico, un efecto que no es otro que el de la angustia. Ahora, la angustia tiene expresión en el sujeto, pero a su vez se traduce en efectos también sobre, por ejemplo, en este caso, la capacidad de protesta y movilización que se ha querido implementar en las reivindicaciones que se consideran justas. O sea, yo siempre he creído que en las luchas sociales hay individuos y que los individuos llevan consigo todas las características de lo que es un ser humano. Y un ser humano puede ser presa, por ejemplo, de la angustia. Y esa angustia será efectos o de disuasión para continuar en lo que estaba realizando o de atemorizamiento que no alcanza para que deponga su acción de protesta, pero al mismo tiempo anímicamente le desgasta mucho, o el ingreso a un estado de angustia que se vuelve pues muy costosa anímicamente para la persona. Entonces yo quiero hoy ofrecer algunas ideas, si se quiere, muy generales en torno al tema de la angustia y quise titular este programa como La angustia en la crisis social. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 4. Título de la emisión de hoy, La angustia en la crisis social. A propósito de la Primera Guerra Mundial, de la que va entre el año 14 y el 18, Freud habla de la angustia social. Esa guerra fue muy desconcertante para quienes tuvieron que vivirla, porque esa guerra mundial trajo mucho dolor, mucha muerte, mucha brutalidad, mucha atrocidad, y eso desconcertó poderosamente a unas sociedades y particularmente a los sectores intelectuales que estaban muy esperanzados en que desde el siglo XIX y tras la guerra franco-prusiana, Europa había encontrado entonces ya un camino que le permitía un paso adelante en los procesos civilizatorios, cual era el de poder tramitar pacíficamente las diferencias que se presentaran. Sin embargo, no aconteció así y en el año 14 se activó una guerra que fue absolutamente atroz y que cuando se empata con la guerra del 39 al 45, pues tenemos el espectáculo de una Europa en lo fundamental, así hayan intervenido también en Rusia y en el caso de la Segunda Guerra Mundial el Japón, pero una Europa desgarrada en una lucha absolutamente cruel, costosísima en todo, en seres humanos, en bienes materiales, pero también en lo que pudiéramos llamar la economía psíquica de la población y de los individuos.
Por eso Freud, que era un hombre tan sensible y que hacía parte de ese conjunto de intelectuales donde estaban Stephen Zweig, Roman Roland, etcétera, que estaban convencidos que por fin sus sociedades habían encontrado las maneras pacíficas de encarar sus diferencias y sus dificultades. De pronto se encontraron con estupor con que esas sociedades que eran la cuna de grandes logros de la cultura y particularmente países pues como Alemania, Francia, etcétera, habían depuesto todas esas galas culturales y espirituales de que estaban revestidas estas naciones y se habían enfrascado en una terrorífica guerra, costosísima en vidas, como dije, pero también en bienes materiales, en esperanzas, etcétera, etcétera. Freud, que era un hombre que no gustaba de ser un contemplador pasivo de lo que tenía ante sí y que le toca vivir también con mucha angustia esa guerra porque sus hijos se van al frente de batalla, porque en ese lapso también muere la hija que él más quería y si bien no murió por una acción de guerra, sí tuvo que ver mucho con la atmósfera de guerra que había en Viena. Entonces Freud vengo diciendo que no gustaba de sentarse en una mecedora a contemplar el mundo, sino a intervenir sobre el mundo y a intervenir con las herramientas de las cuales él estaba dotado, la inteligencia y la labor del pensamiento. Se aplicó a pensar el tema de la guerra en un textico suyo que es muy importante, es un texto de 1915, o sea, un año después de haberse activado la guerra, que se llama Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, que es un texto, yo diría que muy importante para pensar esa problemática bélica, y es un texto que de alguna forma anuncia lo que ya en 1919 él configurará como un aspecto teórico muy importante del psicoanálisis, como es el concepto de pulsión de muerte. Digamos que el escenario en que Freud escribe este texto es el escenario del imperio de la muerte. El imperio de la muerte que legitima una guerra tiene muchos aspectos, pero Freud lo que quiere examinar es el impacto que eso produce en las esperanzas culturales que se tenían. Y como digo, a partir de esa reflexión él comienza a teorizar sobre el tema de la muerte. Hay un capítulo de ese textico que es precisamente sobre la muerte, porque la guerra pues cae de suyo, pone en el tapete el tema de la muerte, no solamente del ejercicio de la muerte sobre el cuerpo del otro y sobre la vida del otro, sino el de mi cuerpo y mi vida también como susceptibles de ser muertos. Yo quiero tener como referencia ese texto, si es del caso y me es posible por el tiempo, recogeré algunas de las afirmaciones que hace allí Freud, pero en caso de no hacerlo, lo quiero dejar mencionado para los oyentes para que por su cuenta lo lean. Ese junto con el texto después de la famosa respuesta que en la década del 30 Freud le da a Einstein y que se conoce como el porqué de la guerra, yo creo que son dos piezas muy importantes para que entendamos estas expresiones de la vida en donde las sociedades se desgarran, ya sea entre naciones o a veces intranacionalmente en la guerra, y que para el caso que nos ocupa, pues es importante cuando un Estado parece haberle declarado la guerra a su sociedad, porque si cualquier persona ajena llegara y mirara el espectáculo de la forma en que se ha intervenido la protesta social, pues lo único que tendré que decir es que aquí hay una guerra, solo que tiene una peculiaridad. Hay un bando armado hasta los dientes, tienen tanques, tienen
fusiles, tienen aparatos sofisticadísimos para bombardear con proyectiles, dicen disuasores, pero no por eso dejan de producir estragos en la integridad física de la gente. Y entonces hay un bando que está armado hasta los dientes y otro bando está desarmado. Entonces es una extraña guerra que además tiene como doble extrañeza ser una guerra de un Estado sobre su propia población. Entonces yo quiero tratar de avanzar una reflexión, que seguramente la continuaré dentro de 8 días, en torno a ese tema de la angustia, a ese tema que cruza hoy en muchos colombianos y colombianas, muy particularmente en la juventud, una angustia que se abrió camino por el lado del desconcierto, del estupor, de la incertidumbre absoluta en que sume una respuesta tan virulenta para una protesta que la gente que la ha adherido considera que es justa. Voy a tratar entonces de decir algunas cosas sobre el tema de la angustia. Lo primero pues es hacer una referencia que yo creo que es muy conocida, y es que la angustia tiene esencialmente dos grandes frentes de análisis, principalísimamente. De un lado, la filosofía. Es clásico pues decir aquello que el examen de la angustia lo inicia Kierkegaard. En todo caso es el que teoriza sobre la angustia, porque Kierkegaard es un filósofo que empieza a pensar el problema del individuo. Para Kierkegaard, a diferencia de Kant o de Hegel, ya no se trata como de las grandes leyes trascendentales que rigen el desenvolvimiento de las sociedades, sino que a Kierkegaard le interesa mucho reconocer la experiencia humana en la escala individual y en el orden de los procesos subjetivos que afectan pues al propio individuo. Entonces Kierkegaard introduce una reflexión sobre la angustia, que es muy importante. Esa reflexión sobre la angustia tendrá algunos otros continuadores, de los cuales los más prestantes, hay otros, pero los más prestantes evidentemente serían Heidegger y Sartre. Uno puede decir también que está Kafka, que está Gabriel Marcel, etcétera. Uno puede traer a colación otros nombres, pero figuras referenciales muy significativas fueron Kierkegaard, Heidegger y Sartre. Ahorita hago una mención de ellos, porque el otro frente de estudio de la angustia lo proveyó el psicoanálisis. De eso yo tendré que hablar, yo no sé si en este programa o en otros lugares en donde vengo pues desarrollando algunas reflexiones de esta índole, pero la teoría psicoanalítica nos ha provisto también de unas herramientas de entendimiento del problema de la angustia, solo que, digámoslo, bajo un régimen discursivo muy distinto al filosófico. En la filosofía, el problema de la angustia en estos pensadores que he mencionado tiene fundamentalmente como origen el tema de la libertad, el tema de las posibilidades, de las decisiones y el tema de la muerte. Incluso si quiero ser más estricto, diría que desde Kierkegaard hasta el presente, los filósofos que se han ocupado de pensar la angustia la sitúan fundamentalmente en función del problema de la libertad y el problema de la muerte. Ahí se introducen asuntos como el del sentido de la vida, etc. Pero por el momento lo que me interesa es hacer esa precisión. Tenemos de un lado a tres grandes representantes de la filosofía que nos plantean que la libertad y la muerte son elementos claves para poder entender la angustia en el sujeto. Y de otro lado está la teoría psicoanalítica,
que ya no ubica su reflexión en ese dominio, sino que nos conduce más bien a partir de lo inconsciente a tratar de ofrecernos por qué, por ejemplo, un sujeto puede entrar en un proceso donde la angustia se apodere de él y cuáles son las formas de réplica que tiene el sujeto frente a la angustia que lo embargan, la parálisis o por el contrario, el paso a una acción creativa, etc. Entonces, eso como un panorama general. Yo voy ahorita a ocuparme, sin embargo, teniendo en cuenta pues los aportes de toda esta gente, a una reflexión que quiero ofrecer sobre este problema concreto que estamos viviendo nosotros. Yo creo que en este momento en Colombia, y estoy evocando pues el dolor y la angustia de estudiantes que se dirigieron a mí a simplemente darme cuenta de que estaban desasosegados, angustiados. Yo creo que en este momento, para este país de nosotros, se conjuntaron dos grandes focos generadores de angustia. De un lado, la pandemia, el coronavirus, voy a indicar enseguida por qué. Y de otro lado, la violencia brutal entre desiguales en fuerza, los que ponen el cuerpo, los que ponen las balas. Esas dos fuerzas atentatorias contra la integridad física, pero al mismo tiempo que desatan precisamente por el poder que tienen tanto el coronavirus como la respuesta que el Estado colombiano le ha dado a la protesta social, todo eso genera un efecto también de incertidumbre y desconcierto en el sujeto, en los individuos, que es lo que voy a tratar de detallar. El coronavirus lo que nos trajo es la indicación frente a todo aquello que veníamos viviendo con toda la omnipotencia que nos había dado nuestra creencia en la ciencia, etcétera, de que nosotros éramos como unos reyes que gobernábamos el universo y que mirábamos de arriba para abajo y que en cierta forma con el poder que es real, que ha alcanzado la ciencia, pues estábamos ya blindados contra cualquier amenaza pandémica. El coronavirus lo que ha puesto en el tapete es nuevamente la vulnerabilidad natural que nos rige a nosotros en tanto cuerpos. Y de otro lado, la violencia brutal que ha desatado el Estado colombiano, lo que ha puesto en el escenario es la impiedad del poder humano y la inanidad de fronteras como la racionalidad, la justicia, los derechos. Es decir, si de un lado la naturaleza viene y nos pone de cara a la conciencia de lo vulnerables que somos, de que estamos a un paso de morir por la contracción, por ejemplo, de un contagio, por el contagio pues, del coronavirus. De otro lado, simultáneamente en este país y con esta protesta, lo que apareció expresado de manera fehaciente es la impiedad que puede alcanzar el ser humano en el ejercicio del poder, en este caso provisto por el Estado. Y cómo ese Estado, que se supone pues en teoría y que es lo que más o menos rige ideológicamente en tiempos calmos, que es el protector, el que está encargado de velar porque el lazo social proceda de manera debida, cómo ese Estado abandona cualquier forma de racionalidad. Entonces, frente a muchedumbres desarmadas, lo implacable de la fuerza física y de la fuerza militar que se aplica a la gente, abandona cualquier criterio de justicia, no sopesa si las reivindicaciones son sustentables, son justas, sino que se quieren literalmente silenciar y abandona el campo de los derechos. Porque cuando vos disparás indiscriminadamente sobre la gente, cuando vos atropellás a la gente bajo todos los recursos de armamentismo que se tienen, etcétera, pero que además
está siempre avalado porque en esa confrontación tienen ventaja los agentes del poder, que se supone son agentes legales en el sentido de que se mueven dentro de una legalidad, pero que pasan por encima de los derechos a la integridad física, etcétera. Entonces, ese caos donde de pronto aquello que aparecía como el garante precisamente de nuestras condiciones de vida se convierte, se metamorfosea en la gran amenaza de estas condiciones de vida, produce un efecto inicialmente de desasosiego, que era lo que algún estudiante me decía, y nosotros, ¿cómo vamos a seguir viendo a un policía en la calle de ahora en adelante? Es una expresión muy simple y muy sincera, sin embargo, de este muchacho, pero él lo que está diciendo es, aquí se ha producido un efecto de transmutación de una imagen que se tenía, en donde relativamente se suponía que la policía estaba garantizando la convivencia ciudadana. En cambio ahora aparecen la policía y los militares precisamente como la gran amenaza que también de forma irracional y sin criterios de derecho y sin justicia se vuelca sobre todo aquel que intente elevar la voz para reclamar una reivindicación de orden social. Entonces, bueno, el tiempo en la radio, como en todo, parece que tuviera alas y voy a tener que terminar y dentro de 8 días trataré de empalmar lo que tengo más o menos delineado, pero de momento digamos lo que ha confluido en Colombia para permitir una fuente desde donde sale una gran angustia que se ha apoderado de la gente, es de un lado la pandemia y la vulnerabilidad natural que ella nos ha enrostrado, y de otro lado este ejercicio impío, bárbaro del poder, además por parte de quienes se supone que deberían representar lo contrario. Entonces hay algo siniestro en eso, que quienes deberían ser la imagen de la seguridad, el lugar en donde se pudiera considerar un ciudadano amparado, aparece precisamente como aquel que encarna la virulencia, la amenaza y la atrocidad. Esas dos expresiones atentatorias contra la integridad que actualmente estamos viviendo son entonces las fuentes nutricias de donde viene prendiendo una angustia que en el programa de la próxima semana trataré entonces de seguir desarrollando para poder encontrar un aspecto interpretativo de este problema que estamos viviendo en Colombia y que nos ayude a elucidar un poco la realidad inmediata que estamos viviendo, pero sobre todo cómo entonces poder enfrentar eso para no caer en ese efecto a veces de la angustia que es la impotencia. Hemos terminado por el día de hoy el programa, amables oyentes, y espero contar con la compañía de ustedes dentro de 8 días. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.